Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, amén, para poder comenzar. Y esperemos en Dios, ¿no? De que Él nos hable, nos ayude. Estamos concluyendo prácticamente Primera de Juan, ¿no? Y es una exhortación tan tremenda, tantas cosas, ¿no? Si es un hijo de Dios, pues el amor de Dios tiene que estar en nuestros corazones, tenemos que amar, vencemos al mundo. Son tantas afirmaciones y ahora vamos a ver que como un repaso, como un cierre, ¿verdad? Nos habla aquí Juan, viendo que ya la semana pasada nos hizo dar la razón, dar el motivo, ¿no? Por el cual él, de alguna forma, de alguna manera, había escrito esa carta, ¿no? Le dice que la razón, el verso 13, si se pueden ubicar en Primera de Juan, como tenerlo como una base. El verso 13 dice, el hermano Steven nos decía, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan está diciendo, bien, ya hemos hablado de los falsos maestros, hemos hablado de todos los temas y se han podido dar cuenta que la razón principal por la que yo he escrito esta carta es para que sepáis que tienen vida eterna y para que creáis en ¿quién? En el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Para que sepáis que tienen vida eterna y para que crean en Cristo, el Hijo de Dios. Así es que en esta mañana vamos a leer los versos 14 y 15 que dicen, y esta es la confianza, ¿no? Es como un postdata. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, reconozco mi insuficiencia, mi incapacidad, Señor, para poder discernir todas las aristas de estas preciosas porciones de tu palabra que tienen un tremendo resumen para nosotros, un tremendo primer resumen que hace Juan de todo lo que ha venido exponiendo y de lo que nosotros hemos ido estudiando con mucho cuidado, con mucha atención, diligentemente cada semana. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, ponnos en esa disposición, Señor, de ser hacedores de la misma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados. Entonces, si ustedes miran, en el verso 13, Juan les ha dicho la razón por la que escribió. Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que yo he escrito esta carta, para que creas. Entonces ya él ha hecho un resumen. Y uno dice, entonces, ¿para qué escribió lo siguiente? Pero al decir la razón y al decir el propósito cuando él escribe la carta, lo siguiente que nos dice es en base a eso, en base a ese argumento sólido que usted tiene ahora, de que usted tiene vida eterna y de que usted sabe que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo ha dicho, aún no habéis pedido nada en mi nombre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, nosotros podemos acercarnos confiadamente. Acá dice eso, en esta confianza, ¿no es cierto? En esta confianza, y eso es lo importante, hermanos, que vamos a ver en esta mañana, que nosotros cuando nos acercamos a Dios, verdaderamente nos acercamos en una seguridad, en una certeza, amén, de quién es el Señor. Primero para nosotros, ¿y qué somos nosotros para Él? Hemos aprendido que estando en Él podemos venir confiadamente delante de su presencia. E inclusive, ¿cómo comienza Juan en el capítulo 1? Que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Reconociendo que en este caminar, en este peregrinaje de nuestra vida, aunque no somos pecadores, contumaces ya, porque
La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, pero como estamos en esta carne, muchas veces podemos caer o hemos caído, pero también sabemos a dónde tenemos que ir para ser levantados, ¿no es cierto? Vamos a Cristo, vamos al Padre, reconocemos que aún somos débiles en esa área, en esa parte, y le pedimos que Él nos ayude, que Él nos levante, que Él nos dé las fuerzas. Y ahí entra el tema que Juan está resumiendo en esta mañana, ¿no? Yo les he escrito para que en ustedes no haya ninguna duda de que ustedes tienen vida eterna. Y segundo, yo les he escrito, dice en el verso 13, para que, sabiendo que tienen vida eterna, saben también que Cristo, el Hijo de Dios, está en vosotros. Así es que ahora yo estoy muy preocupado de cómo van a estar, cómo van a seguir viviendo, cómo se van a seguir comportando, cómo van a seguir actuando. Una de las cosas, hermanos, que ya los que tenemos 5, 10, 15, 20 años, 30 años en el Señor sabemos que andar en Dios no es fácil, porque no andamos en un mundo que nos acepte, sino andamos en un mundo que es totalmente contrario a Dios y cuyas ideas, cuyos valores son totalmente contrarios a Dios. Entonces, Juan dice, ya tú tienes la convicción, la seguridad, has entendido, te he explicado de muchas formas y de muchas maneras que tienes vida eterna en Dios y que en base a esa confianza de que ahora eres hijo de Dios, gracias a Cristo, que tienes el poder por medio del Espíritu para vencer al mundo. Recuerden que lo hemos visto, recuerden cada capítulo y Dios nos va a ir llevando para entender por qué hemos llegado y por qué Juan llega a esta preciosa conclusión. ¿Y cuál es la conclusión a la que él llega? ¿No? Es que la vida es dura, no va a ser fácil y yo quiero vuestra felicidad y vuestro bienestar. Dios no ha venido para que nosotros estemos tristes, pero sin embargo, viviendo en un mundo hostil, contrario totalmente a los principios y valores de Dios, ¿va a ser fácil? No pues, hermanos, ¿sí o no? ¿El mundo nos las pone fácil ser cristianos? No, siempre nos está cuestionando, nos está tentando, nos está desafiando Satanás para justamente hacer todas las cosas contrarias a lo que Dios ha estimado. Entonces, Juan dice, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quiero alentarlos, dice, yo quiero animarlos para que cuando transiten por el camino de la vida, para cuando comience el día a día en ustedes, no sean oidores olvidadizos, ¿no? ¿Qué le reclama Santiago a la iglesia? Le dice, pedís y pedís mal para vuestros propios deleites. Le dice, ¿verdad? Pedís y no recibís porque no lo hacéis conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Juan no quiere que eso pase con la iglesia que él ha estado pastoreando. Y yo tampoco quiero que pase esto con Pachacama. Si hemos entendido, si hemos comprendido que somos hijos de Dios, si hemos entendido y si hemos comprendido que tenemos vida eterna, que no solamente son las cosas temporales, sino que nuestra visión es no solamente la vida que tenemos acá, sino la vida eterna, entonces la mayor arma, el mayor medio de gracia que tú y yo tenemos, la mayor seguridad, la mayor esperanza que Dios nos puede transmitir es a través de la hora, ¿de la qué? De la oración, hermanos, a través de la oración. Si nosotros reconocemos y nosotros evaluamos nuestra vida, nuestro ánimo cristiano, nuestra fuerza cristiana, depende mucho de cómo es nuestra vida de oración. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Eso depende, no depende de otra cosa más que de cuánta comunión tenemos con Dios. Entonces, Él alienta a que tengan esa seguridad, que tengan esa esperanza, a que puedan tener esa vida de comunión, que usen ese medio de gracia maravilloso, ¿verdad? Y que era algo fundamental, que no podían olvidar. Recordar que como hijos de Dios, la arma poderosa que Dios nos ha dejado es la comunión con Él. Esa era la victoria. Esa era la seguridad
que como hijos de Dios, al tener todas las preciosas y grandísimas promesas de Dios, debíamos aprender a vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el ministerio de la restauración es volver a tener la comunión que perdimos en el huerto con Dios. En el huerto lo que perdimos, Dios no nos quitó el mundo, no nos quitó el sol, no nos quitó la luna, no nos quitó los huertos, los árboles, no nos quitó los frutos, no quitó los animales, no quitó nada de eso. ¿Qué perdimos? Comunión con Dios. Entonces, Cristo nos devuelve esa comunión con Dios, porque en esa comunión con Dios es que está nuestra victoria. Pero no sé si se dan cuenta, al menos yo analizando y estudiando la palabra y buscando que Dios me hable y me ministre también a mi corazón, hermanos, veo que no hemos sido lo suficientemente diligentes, o el enemigo se ha encargado de ahogarnos en afanes, en cosas, para perder nuestra comunión con Dios. Y no que se vayan de la iglesia, y no que se vayan al mundo, y no que no vengan a los cultos, sino que no oren. Muchos esperan al martes para hacer sus pedidos de oración. Y si no habría martes, no oraríamos más que en el momento de iniciar el culto y la oración de despedida. Porque lo que más venimos cuando venimos acá a la iglesia es a escuchar la palabra. Pero entonces, ¿dónde debe ser si Dios nos ha dado como principal arma para enfrentar al adversario y para estar firme en el momento de la prueba, la oración? ¿Dónde debería ser nuestro mayor tiempo, nuestra mayor dedicación a la oración? En nuestros hogares. En nuestros hogares, cuando ha terminado el día, si es que es mejor para nosotros, cuando nos vamos a ir en la noche a dormir, o es a levantarnos. Yo veo que a levantarnos es difícil porque hacemos fiesta cuando llegamos a 20 en el grupo de intercesión. Hacemos fiesta, porque lo normal es que seamos 13, 14, 15. Entonces yo pienso que en la noche, pero sería interesante, ¿no?, que levantáramos una encuesta aquí en la iglesia y viéramos cuántos oran al llegar después de que sus hijos se acuestan. Todos dicen: no, Señor, yo no me puedo dormir sin tener un tiempo de oración. Pero como Dios nunca quiere avergonzar a nadie, ¿no es cierto?, no vamos a hacer la encuesta. Pero sí vamos a ver que Juan dice claramente aquí que es una prioridad, que debemos descansar, porque ¿qué dice el verso? Dice: Dios nos oye, y esta es la confianza, o sea, en lo que descansamos, en que entendemos que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que en nosotros debe haber una comprensión de lo vital, de lo fundamental, del soporte que tiene que tengamos una vida en oración. Por favor, hermano Mauricio, léame Lucas 18:1. Todos léanlo, y le voy a pedir a Jaime que me diga qué entiende de ese verso. Amén. La palabra del Señor dice: también me refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ajá. ¿Qué se entiende por eso, Jaime? Uno tiene que orar constantemente, porque lo contrario, ¿qué cosa va a pasar? Casi todos estamos desmayados, creo. Honestamente, ¿o no? Casi siempre estamos en nuestra vida, ¿no? Salgo de una, entro a otra, y nunca vemos que en medio de la prueba usted esté gozoso. Y Pablo le decía a los filipenses que en medio de las pruebas, de las circunstancias, regocijaos en el Señor siempre, porque él confiaba en que los filipenses se iban a la presencia del Señor, presentaban la situación y le decían: Señor, estamos viviendo conforme a tu palabra, estamos actuando conforme a tu palabra, y mira todo lo que nos ha sobrevenido, pero sé tú, Señor. ¿Entienden por qué cantaban cuando entraban al Coliseo de los Leones y se lo estaban comiendo y ellos estaban cantando un himno? Porque sus circunstancias no determinaban su gozo lo determinaba la comunión que tenían con Dios.
Su fuerza estaba en que habían hablado con Dios y en que sabían claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿No? Hay momentos que a mí me han pasado cosas en mi vida y yo le digo, Señor, yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero entiendo, Señor, entiendo que si tú cuidas de las aves, cuidas de mí. Que si alimentas a las aves del cielo, si vistes a los lirios del campo, y yo estoy pasando esta situación, tú sabes por qué. Ayúdame. Y yo entiendo a veces, hermanos, que nosotros no hemos llegado a comprender. Jesús les dijo, es necesario que tengan que, miren, que tienen que orar para no desmayar. Se refería principalmente a enseñarles que debían orar en todo tiempo, en todo momento. Que las respuestas a las situaciones de nuestra vida es respuesta a pedir las cosas como conviene delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes no han visto oraciones respondidas después de años? Después de años, hermanos. No hay oraciones porque Dios nos responde en su tiempo y momento. Dios no nos responde, Señor, yo quiero esto, dame esto, ¿no? No le pedimos a Dios cosas irrisorias, porque hay dos cosas aquí que nos está señalando el Señor, claramente en su palabra, ¿verdad? Vayamos a Juan. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. Si nos ha dado vida eterna, si nos ha provisto de la fe para creer en la obra de Jesucristo y creer que por medio de esa obra yo he sido reconciliado y justificado delante de Dios, ahora puedo venir confiadamente delante del trono de la gracia a pedirle las cosas que son conforme a su voluntad. O sea, Dios quiere que le pidamos. El Señor, es más, el Señor dice, aún no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero cuando pedimos en el nombre de Cristo, pedimos conforme a lo que Él nos ha instruido. Y es el punto 1 para mí, es la prioridad de la oración en nuestra vida, hermanos. La prioridad. En cualquier circunstancia, aún en una emergencia, la prioridad es la oración. No sé si ayer viví esta experiencia un poco traumática para mí, que todavía estoy un poco afectada, pero tal vez porque Dios me quiso demostrar la efectividad con la que Él nos puede responder algunas veces al instante y otras veces en años, porque Él responde las oraciones cuando Él considera, como Él considera y en el momento que Él lo considera oportuno, ¿no? Ayer mi esposo, vinimos del ayuno y estábamos conversando y le estaba comiendo un postre que tenía una galleta bastante dura y se atoró. Y yo lo traté de ayudar y no pude. Le traté de dar agua y no, se ahogó más. Yo vi que comenzó a cambiar de color y que yo no podía hacer nada. De verdad, no podía hacer nada porque trataba de ayudarlo y yo dije, no, él se va a morir acá frente a mis ojos. Me fui a mi cuarto, lo dejé solo, hermanos. Él ya se estaba quitando, se trataba de desabrochar ya el cuello, y me fui a mi cuarto y me puse de rodillas y le dije, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Si es su tiempo de partir, amén. A ustedes les causa gracia, pero créanme que yo estaba bien desesperada. Yo tenía mi corazón, creo que mi pulsación estaba en 100, porque sentía que se me iba a reventar el pecho. Y cuando siento que baja corriendo, mi yerno, él lo trata de ayudar, y Emily comienza a llorar y le dice, papá, le trata de dar técnicas, recuerden que ella es fisioterapeuta, y le dice, no, Steven, no lo estás ayudando, se nos va. Y entonces ella lo saca a su esposo y no sé de dónde ha sacado fuerza mi hija, porque ella maneja la técnica, ¿no? Y lo ha ayudado a que su papá elimine el trozo de galleta que le había obstruido toda la parte de la respiración. Lo ayuda porque ya se estaba por desvanecer mi esposo, porque había perdido, ya estaba casi asfixiado, ¿no? Y Emily le dice, papá, ya, viene a mi cuarto, y me dice, mamá, ya, mi papá ya se está recuperando, me dice, ¿no? Yo cuando salí del cuarto, Carlos dijo, si es que muero, por favor, incinérenme, Carlos. Y yo le digo, él pensó en morir, porque él lo vio muy cerca. Porque uno se atora un ratito, tú haces el esfuerzo, le das un vaso de agua, lo presionas.
¿no? Y ya, pues uno se desatora, pero no, hermanos. Fue angustiosísimo, angustiosísimo, angustiosísimo. A tal punto de que él después se recostó, se quedó dormido casi hasta que comience el culto de jóvenes, porque se sintió mal. Pero yo lo único que atiné fue a orar, porque no podía, yo no sabía, yo no manejaba la técnica. Ya mi hija me ha dicho que me va a enseñar la técnica para que aprenda, que cómo es, que esto, que lo otro, ¿no? Pero hay momentos en la vida en que si tú no sabes hacer otra cosa, lo único que sabes hacer es orar, eso haz. Y hermanos, en todo momento de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, en decisiones, en todo momento, dice, ora para que no desmayes. Porque desmayas, hermano, desmayas, flaqueas. Y Jesús sabía que lo más descuidado en nuestra vida iba a ser la oración. Si no, ¿por qué lo dice el Señor? Si Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. ¿Cuántas veces, cuando nos hemos visto envueltos en problemas o en situaciones difíciles, pensamos que si hubiéramos orado no nos hubiéramos metido en esos problemas? Que si hubiéramos orado no habríamos cometido esas indiscreciones. Que si hubiéramos orado no habríamos gritado, no nos habríamos airado. Dijo, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, o sea, esta es la confianza que tenemos. En esa confianza vamos a Dios. Hermanos, tenemos que evaluar. Por eso Juan se ha pasado, miren, hemos pasado casi un año estudiando Primera de Juan. ¿Eres un hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, vences al mundo. Eres un hijo de Dios, si el que es hijo de Dios ama a su prójimo. Para que te compruebes, ¿no? Casi cada capítulo que hemos visto es, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Muy bien. Si eres hijo de Dios, entonces tú tienes vida eterna. El verso 13, ¿no? Si eres hijo de Dios, tú has creído que Jesucristo es su hijo. Y esa es la confianza que tenemos. Con esa confianza de que sabes que tienes vida eterna, de que sabes que tu vida no es pasajera, es en esa confianza. Miren, ¿se dan cuenta? Si no tienes esa confianza, no puede tu oración. Tú mismo no crees lo que estás pidiendo. Tú mismo no crees lo que estás pidiendo. ¿Vienes en esa confianza de que Dios te oye, de que Dios te escucha? ¿Venimos en esa confianza de que Dios te oye, de que Dios te escucha? Si eres hijo de Dios, hermano, Dios te escucha. Y por eso Cristo dice que vengan a su Padre con esa confianza en todo tiempo para que no vayan a desfallecer, para que oramos para que no desmayemos. Oramos porque somos frágiles, porque somos humanos, porque cualquier cosa nos tumba. Amén, porque el diablo está ahí al frente como león rugiente buscando a quien devorar, y a veces perdemos esa conciencia. No hay tema más importante en la vida del cristiano, no hay tema más importante en la vida de un creyente que entender lo vital que es la oración en su vida. Si tú no has entendido eso en tu vida de creyente, hermano, y no le has dado la importancia, puedes tener 20 años, tú no has crecido en Dios. Tus debilidades y tus pecados te siguen ganando. Si has sido carnal, mujeriego, coqueta, palomilla, sigues en lo mismo. Porque tú tienes que venir a Dios en oración y decirle, Señor, yo tengo esta debilidad. Tu palabra dice que tú me tienes que santificar. 1 Tesalonicenses 4:3. Que yo tengo que anhelar cada día ser más santo, pero se me hace difícil, Señor. Yo le he tenido que venir a decir al Señor muchas veces en mi vida, Señor, yo no me había dado cuenta cuán rencorosa era, Padre, y tirarme al piso, hermano, por meses, hasta que vea que verdaderamente ese sentimiento de rencor o de resentimiento se me sale. Y puedo ver esa libertad, y puedo ver ese amor, esa empatía, ese cariño con que puedo manejar las cosas. Porque hay cosas en tu vida que te han pasado y que te han marcado. Ya no están en ti. Es importante. La oración del Señor es que no hay en vosotros ninguna raíz de amargura. ¿Por qué creen que David, cuando venía a la presencia del Señor, Salmo 51, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio? Limpia de mis pecados y de mis rebeliones. ¿Así oramos? Así oramos porque así oraba David. Los hombres de Dios, cuando venían a la presencia de Dios, no venían
echándose flores, diciéndome, ayúdame, Señor, por eso. No, venían, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, no somos dignos, Señor. Y tú decías, pero ¿por qué habla así Esdras? Si Esdras no ha hecho nada, siempre estaba estudiando, porque él se identificaba con el dolor del pueblo. Si no era, pero ¿qué he hecho yo para impedir que eso esté pasando? Y él se sentía parte del problema. Entonces, hermanos, la oración es vital, la oración es nuestro respirar. Si Cristo, por favor, hermano Ronald, lea Marcos 1:35 y nuestro hermano Israel interpreta, ¿ya? El verso 1:35 lo lee Ronald y así como Jaime dio la interpretación de Lucas 18:1, nuestro hermano Israel nos dice qué significa Marcos 1:35. Sí. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Muy bien. Ayúdenos, hermano Israel. ¿Qué entendemos por eso? El Señor Jesús buscaba un lugar en el cual solamente se encuentre Él con su Padre. Amén. Muy bien. Y era lo que vemos aquí, que era su prioridad, ¿no? Antes de comenzar a hacer cualquier cosa, dice, porque dice levantándose muy de mañana, ¿no? Seguramente que él en el día tendría que hacer muchísimas cosas, pues recuerden que siempre estaban sus discípulos pidiéndole una cosa, pidiéndole otra cosa, ¿no? Y él se levantaba, dice, muy de mañana, o sea, cuando sentía que nadie le podía estorbar. Cuando todavía estaba oscuro, dice, ¿no? O sea, sería 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Cuando hasta 5 de la mañana, en invierno todavía está un poco oscurito, ¿no? Ya en verano sí, 5 de la mañana ya está bastante claro, pero dice que cuando todavía estaba oscuro. ¿Y qué hacía? Salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. ¿No les digo? La oración no está ligado a que si lo hacemos aquí en el momento de la oración inicial o en el momento de la oración final del culto. Eso es parte de nuestra liturgia. Por supuesto, no podemos comenzar a hacer nada de aprender o de estudiar sin orar, sin dedicarnos al Señor. Aún esta clase comenzamos orando, porque tenemos que pedir que Dios nos abra el entendimiento, que Dios despeje. Pero las cosas que tienen que ser formativas para mi vida, las cosas que me tienen que ayudar a cada día a ser más como Cristo, a santificarme más, las cosas que tienen que sacar de mí lo que yo traje del mundo. Del mundo traje soberbia, orgullo, cosas que hacía mal, vanidades, ¿no? Y tengo que venir a la presencia del Padre y decirle, Señor, quítame esto, porque esto está en mí. Tú me tienes que santificar. Tu palabra dice que todo lo que pidiera conforme a tu voluntad, y es tu voluntad que yo no sea rencorosa, es tu voluntad que yo no sea envidiosa. ¿Sí o no? Y dejarlo ahí delante del Señor, porque no me lo va a quitar a menos que yo se lo pida. Por eso dice, pidan. A ver, ¿cuántas cosas le han pedido a Dios de lo que ustedes quieren y reconocen que en su vida tiene que ser cambiado? Yo me acuerdo que cuando comencé a diezmar, yo no quería diezmar. Y se los he testificado ya, esto ya les he contado a ustedes. Yo no quería diezmar. Yo tuve que orar a Dios, hermanos, y no un día, no dos, bastante tiempo, para que Dios me haga entender y yo dé con gozo, porque la primera vez que di fue con miedo y con pena, ¿no? Pero después aprender, Señor, pero yo quiero dar con gozo. Ay, qué difícil dar con gozo. Entonces, pero Dios es el que tiene que obrar en mí. Eso no lo saben ustedes, yo lo estoy contando como un ejemplo de las oraciones que tenemos que hacer en nuestra vida. De repente por acá hay algún chico guapo, ¿no? Que, ha sido afortunada con las muchachas. Tiene que orar para que las muchachas ya no lo sigan, porque no, él quiere ser una persona santa, piadosa, que ya no caiga en esas tentaciones ni en esas debilidades. Tienes que orar. Y Jesús oraba. Si Jesús oraba, Él era el Hijo de Dios, en Él no había pecado, Él no había conocido pecado. Y Él necesitaba mantener esa comunión y esa armonía con su Padre. Él, el Hijo de Dios, oraba muy de mañana, muy temprano. Y si vamos a otros pasajes, dice como era su costumbre. O sea, Jesús pues sería incongruente. Miren, no sé si les ha llamado a ustedes la atención que cuando sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar,
¿no? Lo primero que Jesús le dice, no sean como los. ¿Como quién le dijo que no sean? Ellos aman. ¿Como quién? No sean como los hipócritas, le dijo. Porque ellos aman orar para tener grandes, para que digan cómo oran, ¿no? Sino tú cuando ores, entra a tu aposento. Y ahí tú con tu Padre te encierras y ahí puedes decirle a Dios todo lo que necesitas que Él obre o que Él limpie para que seas más santo. Imagínense que Jesús, cuando iba a elegir a sus discípulos, Él dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la tercera persona de la Trinidad, acá estoy, me he humanizado, pero no me he contaminado de pecado, solamente he andado haciendo bienes. A mí me parece que Pedro, a mí dice que se pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Él, el Hijo de Dios. A ver, ¿cuántos pasamos siquiera una hora orando cuando tenemos alguna decisión que tomar? A mí me ha dado duro, hermanos. Yo no sé si Dios te está hablando en esta mañana, pero Dios quiere que entiendas que el medio de gracia para crecer, para la santificación, es que tenemos confianza en que Él nos oye. Y uno ahora siente, yo puedo decirles en esta mañana que uno hasta siente vergüenza, no hay cómo está orando así. Porque inclusive el Señor dice, no vengas delante de la presencia del Padre con vanas repeticiones. Y muchos venimos delante del Señor como rezar el Padre Nuestro. Vanas repeticiones. Señor, perdóname. Vanas repeticiones. Yo he estado revisando mi forma de orar como he estado estudiando. Digo, Señor, he caído en vanas repeticiones, Padre Santo, bueno, maravilloso. Entonces, comenzaba a mirar cómo oraban los hombres de la Biblia, venían humillados, ¿no? Arrepentidos, suplicantes, reconociendo su debilidad. Y Dios, hermanos, quiere, ¿no es cierto?, que alcancemos todas aquellas cosas preciosas y maravillosas que Dios tiene para nosotros, pero todas Dios las concede por medio de la oración. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. A veces no tenéis, ay, ¿por qué me falta fuerza de carácter? Ay, ¿por qué me falta dominio propio? ¿Cuántas horas has orado pidiéndole a Dios por dominio propio? ¿Cuántas horas has orado por esa falta de paciencia? ¿Cuántas horas? Tenemos que orar. Y tenemos que saber que en el momento, porque le estamos pidiendo conforme a su voluntad, Dios lo va a responder. ¿Qué dice 1 Juan 3:21? Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y eso ya lo había dicho. Juan está diciendo, miren, toda la comprensión que podamos tener, todo el aprendizaje que podamos tener de Dios es para que tengamos confianza en que cuando venimos delante de su presencia y hablamos con Él y estamos hablando coherentemente conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, hermanos. ¿No le emociona eso a ustedes? Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Dice la palabra ahí en 1 Juan 3:22, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay nada más importante, hermanos, que nuestra vida de oración. Pero no es como vemos ahí en esas personas que predican un evangelio ligero, ¿no? Que pon la mano, esto es tuyo, decláralo. ¿Qué vas a declarar? Eso no tiene nada que ver con una vida que está cuidándose de vivir delante del Padre, gracias a su comprensión de quién es Él y quién es Dios, de una manera que le agrade a Él, de una manera que de verdad el Señor responda. Y no ha habido, hermanos,
y estaba viendo, ¿no?, ahí en la historia, hombre de Dios, que Dios use poderosamente, que no sea un hombre de oración. Si usted revisa la vida de cualquier hombre que Dios ha usado, o mujer que Dios ha usado, hombres y mujeres de oración. Hablaban con Dios, eran conocidos por Dios. ¿Qué le dijo a Natanael? Te vi debajo de la higuera, ¿no? Un judío siempre oraba debajo de la higuera. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque él, ¿qué estaba haciendo ahí Natanael? Seguramente orando, diciéndole al Padre, no, Padre, yo no quiero pecar contra ti, yo quiero que me muestres, si Jesús es el Mesías, revélame, hazme entender, ¿no? Yo cuando te vi debajo de la higuera, le dice, ¿cómo? Solo Dios puede haberme visto, porque a Dios le estaba hablando. Así es que, ¿qué valor tiene la oración en nuestra vida, hermanos? Sería una buena pregunta para esta mañana, ¿no? ¿Qué valor tiene la oración en nuestra vida? Nosotros debemos, que si sabemos que verdaderamente hemos creído y que Él es el Hijo de Dios, que Él nos va a oír y cualquier cosa que le pidamos, porque ya no le vamos a pedir por pedir, ¿no es cierto?, sino cualquier cosa que le pidamos en oración, Él nos oye. Yo estaba contenta cuando me enteré de que Katy tenía su bebé, va a tener su bebé, porque yo estaba orando por eso, ¿ve? Para mí es una respuesta a mi oración. Ahora Benjamín dice, hermana, ¿por qué oraba si no le pedí? Porque yo quería. Porque eso era conforme a la voluntad de Dios, porque una pareja cuando se casa, precisamente ser bendecido con un niño. Yo oré mucho para que mi hija tenga también a mi querida Emilia. Ella me decía, ay mamá, no, que Steven termine su carrera, que esto, que el otro. Yo decía, Señor, por favor, tú unes un hombre y una mujer para que tengan descendencia, aunque sea uno, Señor. Y ahí en su tiempo Dios respondió, ahí se demoró, pero ahí fue más rápido, ¿eh? Debo estar en más comunión, no sé. Pero el Señor, porque pedimos las cosas como conviene, pedimos dentro del marco de la voluntad de Dios, pedimos las cosas dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios se demoró mucho tiempo en responderme y hay cosas que me ha respondido rápido, hay cosas que las ha hecho así al instante, hay cosas que todavía no me ha respondido por algunas que le he pedido. Así que la Biblia nunca se contradice, ni nunca va tú a pedirle algo que esté contrario a la palabra de Dios. Siempre que veamos un texto sobre la oración, veámoslo en su contexto, ¿no? Porque algunos usan algunos pasajes de la Biblia que dicen, no, pero dice que si yo le pido al Señor orando en el nombre de Cristo ya. ¿Pero vives conforme a Dios? Porque sí, eso dice ese pasaje, pero también tienes que leer los otros. Porque por un pasaje no podemos hacer una doctrina. Una doctrina es sustentada en toda la palabra, o sea, que es una doctrina, un conjunto de enseñanzas de las Escrituras que sostienen una verdad sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre nosotros, sobre la naturaleza, sobre lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero hay gente que de un verso quiere que eso sea y que lo demás no. Y todo lo demás que dice, si andas en su voluntad, si guardas sus mandamientos, si pides conforme a los planes y propósitos de Dios, ¿no? Dice, había un famoso predicador que siempre lo mencionamos nosotros aquí, que es Juan Wesley. Él oraba todos los días 4 horas. 4 horas. Aquí se levantaba muy de mañana, igual que Jesús, para orar. Y hablamos de él hasta el día de hoy, hablamos de cuántos miles se convertían, pero ¿dónde estaba el secreto de su poder cuando oraba? O sea, él le reclamaba las almas, él oraba por almas, ponía nombres ahí, todo. Ya cuando predicaba, lo único que hacía el Señor era confirmar por lo que ella había orado. ¿Por qué? Porque Dios no va a convertir a nadie, hermanos, a nadie que no haya sido por producto de la intercesión, porque eso le agrada a Dios. Por eso dice, busqué hombre que hiciera vallado entre Dios y los hombres. Porque dice, ay, tanta delincuencia, Señor, pero ¿dónde está Dios? No, si mi pueblo se humilla, clama y ora, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, muchas de las cosas que vemos aún en nuestro pueblo, en nuestra nación, es porque nuestra oración muchas veces por nuestra nación, y lo digo por mí misma, no sé por ustedes, de repente ustedes sí oran todos los días por el Perú, pero yo no. Yo a veces oro solo cuando tenemos el día del ayuno, en que siempre se pone obligatoriamente orar por el país, orar por la nación, pero después
Sinceramente casi no me acuerdo. Pero dice que si mi pueblo se humilla, clama y ora, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, producto de cómo están nuestras naciones, nuestros pueblos, es producto mismo de que la oración no es como debe ser en la vida de cada creyente. Se descuidan en la oración y terminan, puede llegar a ser una potencia mundial como Estados Unidos. Pero miren cómo va de caída. Va en picada de caída. Porque han quitado, antes era obligatorio la Biblia en los colegios, antes no se comenzaba una reunión de Senado en el Congreso en Estados Unidos sin un devocional, y se turnaban, un anglicano tocaba una semana, la otra un presbiteriano, pero era una nación que en su billete puso of God, en Dios confiamos. Ahora están cuestionando, sacaron las Biblias primero, después de sacar las Biblias, se cerraron las Biblias también en el Congreso y eso es libro antiguo. Se está yendo en pique. Así como Dios puede levantar una nación, la puede bajar, pero es producto de la oración. Es producto de la oración. Así que nuestra vida y nuestra vida en Dios se debe medir, hermanos, en base a cuánto oramos. Amén. En base a cuánto oramos. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida de oración porque ese es el medio de gracia por el cual Dios habla con nosotros, responde a nuestros pedidos, ¿verdad? Nos revela su palabra, nos hace entender, y cuando tú no sabes qué pedir, el Espíritu Santo ora por ti con gemidos indecibles. Romanos 8. Ora con gemidos indecibles. Pablo le decía a los filipenses en el verso 1:19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, miren, Pablo oraba, estaba preso, pero le decía, sé que por vuestras oraciones y el poder del Espíritu que está obrando en él, mi liberación no va a venir como producto de mí mismo, sino como la respuesta a la oración del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, se están frenando en los cielos? Porque no hemos entendido que podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Él puede ensanchar, hermano, nuestro corazón. Podemos tener una confianza plena. Él está dispuesto a oírnos. Por favor, Benjamín, lee Juan 9:31. ¿Qué dice? Amén. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Amén. Amén. Está claro eso, ¿no es cierto? Está bien claro. ¿Qué entiendes por eso tú, Benjamín? Que Dios va a responder las oraciones y escucha las oraciones de aquellos que están conformes a su voluntad, que obedecen su palabra. Que son hijos de Dios. Que son hijos de Dios. Ahora, también escucha a algunos que no son hijos de Dios y le puede responder en su misericordia a quien Él quiera. Pero el que es hijo de Dios viene con confianza. ¿Ah? Mientras alguien puede hacer por ahí una oración espontánea en un terremoto y esto, y de repente Dios lo salva, que cayó el muro y cayó a su costado y por poco que lo iba a matar, en su misericordia, Dios es misericordioso. Pero un hijo de Dios dice que podemos venir confiadamente, seguros de que Él nos oye, seguros de que tenemos audiencia con el Padre, amén. Así es que tiene que ser en fe, creyéndole a Dios, tenemos que venir seguros de que Él está a nuestro favor, una oración de fe, una oración que cree, que está seguro, no es hacer pues una oración de desesperación, no, es una oración con pleno conocimiento de que eres hijo, de que tienes la vida eterna y que Él te escucha. Amén. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Si está conforme a la voluntad, y vean Juan 15, Juan 14, hermanos, todas las cosas serán hechas en el nombre de Cristo. Nada es en mérito humano. Amén. Todas las cosas son pedidas en el nombre de Cristo, porque es en esa confianza que venimos, que Él nos ha justificado, que Él nos ha perdonado y que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados en su gracia.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos vamos a quedar. No quiero robar tiempo ya para el tiempo de la preparación de los hermanos que van a dirigir el devocional, pero quiero insistir, hermanos. Tu vida de oración es tu termómetro como creyente. Y tenemos en esta mañana la oportunidad, ¿verdad?, de meditar y de pensar qué prioridad tiene en mi vida mi tiempo de oración. Para mí ha sido una bendición que Dios me dé la parte para preparar este tema, para exhortarme, ¿no?, para hablarme y hacerme recordar, porque desmayamos. Tú te descuidas 1 o 2 veces y desmayas, hermano. Puedes tener una vida así bien fervorosa y el diablo va a buscar un día que estés ocupada, tareada, ay no, mañana, pasado. Y así me ha ido pasando, ¿no? Y en la pandemia uno oraba por la salud, por esto, por aquello, vas por miedo y no conforme a la voluntad de Dios, y entonces también el enemigo. Entonces hay un cómo orar. Voy a tomar un tiempo más adelante, no ahora, vamos a terminar el libro ya, la próxima semana le toca a Mauricio, ¿verdad, hermano Mauricio? Le toca a usted. La otra semana sí, porque la semana pasada fue el hermano Steven. Ya estamos por terminar y este es el resumen. Si eres hijo, si Él es tu padre, la oración es el medio de gracia por el cual tú puedes venir confiadamente a la presencia de Él y a pedir según su voluntad y conforme a sus propósitos para la gloria y la honra de su nombre. Realmente, hermanos, esa fue una de las cosas que más pude evaluar en mi oración. Yo evalúa cómo es tu oración, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que tú oras son para la gloria de Dios? ¿Cuántas de las cosas que tú oras es, Señor, para tocar mejor? Porque quiero, Señor, que la alabanza salga mejor. ¿Cuántas de las cosas son, Señor, para darme un poco más de tiempo para servirte? ¿Cuánto es para traer gloria a Él y cuánto es solo para nuestras propias necesidades? Sin embargo, si las cosas que pedimos son conforme a su voluntad, Él nos oye. Analicemos en qué se va nuestro tiempo de oración y cómo le pedimos. Si es en el nombre, que es sobre todo nombre en el cual hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados. Entonces, hermanos, lo primero que debemos buscar en la oración es que Él sea levantado y glorificado en nuestras vidas. Que seamos cada día más como Jesús, más santos. Oramos. Padre, gracias. En esta mañana, porque eres bueno, porque has hablado a mi vida, Señor, y me has desafiado, Señor, a revisar mi vida de oración, a buscarte más, Señor, a darme cuenta que estaba descuidando esa parte prioritaria de mi vida, Señor, y a mostrarme cuánto estás atento, Señor, a escucharnos. Tú quieres oír nuestra voz. Tú quieres que no huyamos de ti, Señor. Lo primero que hizo Adán en el huerto fue huir de la comunicación contigo, fue esconderse de tu presencia. Permite que vengamos, Señor, confiadamente, Señor, delante de ti, porque ahora somos hijos, ahora tenemos la gracia, Señor, de que nos oyes, porque la justicia de tu Hijo Cristo Jesús nos ha hecho alcanzar tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Oramos así. Amén. Hermanos.